Muy buenos días, queridos hermanos. Les habla el pastor Fernando Gómez. Me corresponde en esta oportunidad traer para ustedes una palabra del Señor. De una manera especial quiero referirme a este contexto que estamos viviendo, que me ha llamado mucho la atención, muchas conferencias, anuncios y reportajes sobre salud mental, de cómo especialistas en ese campo aconsejan a las personas para poder sobrellevar los problemas de depresión, los problemas de salud mental, como consecuencia de esta situación sanitaria, económica y social que nosotros y el mundo está viviendo. Y quiero aprovechar para compartir con ustedes algunos principios que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes el caso del profeta Elías, que siendo un profeta del Dios Altísimo, en una ocasión se enfrentó a una situación como esa, en un caso de depresión. Yo los invito para que vayamos al libro de Elías, en el capítulo 18, del verso 30 al 38, en donde vemos como Dios primero hace un gran milagro a favor de Elías, pero vamos primero a orar y clamar a Dios para que el Señor nos bendiga. Padre, clamamos a ti, Señor, invocamos tu santo nombre, Padre, pidiéndote que esta mañana, Señor, esta palabra sea de bendición, de consuelo, de ánimo para nuestros hermanos. Palabra que sea hecha rema a favor de la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos y bendecimos. En este capítulo 18 de Primera de Reyes encontramos que el profeta Elías es llamado a enfrentar a los profetas de Baal, un dios pagano. Y entonces se convoca a 450 profetas de Baal. Y Elías los reta y les dice, construyan un altar. Y en ese altar pongan un buey, pártanlo en pedazos, pongan leña, eso sí, nadie va a tener fuego. Y pídale al Dios, a su Dios, a ese Baal que ustedes dicen, que ustedes sirven, que haga el milagro y que consuma la ofrenda en ese altar. Y yo haré lo mismo con mi Dios. Y la palabra del Señor nos dice que los profetas falsos aceptaron el reto, levantaron el altar, hicieron todo lo que había que hacer, pero Baal no les respondió, no bajó fuego del cielo para consumir el holocausto que habían previsto. Pero en el caso de Elías, cuando le llegó la oportunidad, dice la palabra en el verso 33 del capítulo 18, dice, y Elías preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y les digo, háganlo otra vez, y háganlo otra vez. Y en el verso 36 dice, y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que si tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Y dice la palabra en el verso 38, que entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y entonces Elías mandó apresar a los 450 profetas y los mandó a matar. Y en el capítulo 19 encontramos algo bien interesante, que Elías es amenazado de muerte y huye al desierto y entra en depresión. Vea lo que dice el verso 1, dice, y Acab vio a Jezabel, ellos dos era el rey de Israel y Jezabel era su esposa, que era una mujer muy malvada, y los 450 profetas le servían a ella precisamente. Y Acab le dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle, le mandó una amenaza, oigan, traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, una maldición atávica como nos ha enseñado el pastor, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de una de ellos. Una amenaza de muerte. Después de una gran victoria, yo me imagino a Elías sumamente emocionado con la adrenalina
hasta arriba y ver la manifestación del poder de Dios. Qué gozo, qué alegría, qué momento más orgulloso debió haber vivido Elías en este momento. Pero de pronto ya encuentra otra situación, es amenazado de muerte. Y entonces dice la palabra del Señor que él, viendo el peligro, verso 3, se levantó y se fue para salvar su vida al desierto. Y entonces él camina por el desierto y llega a un lugar, Berseba, y dice la palabra de Dios que el ángel, él se acuesta a dormir porque estaba muy cansado, y Dios envió un ángel, y dice que el ángel le da de comer y beber y le permite dormir. Primera de Reyes 19, verso 5, dice de la siguiente manera: y echándose debajo del enebro, un árbol, dice, se quedó Elías dormido, pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Lo que quiero señalar aquí es que Elías entró en una etapa de depresión. Nosotros somos susceptibles a caer en tristeza, en melancolía, en depresión. Cuando hay momentos de dificultad, cuando hay amenazas, cuando hay incertidumbre, cuando hay desesperanza. Ese fue el caso de Elías. Y lo que le pasó a Elías puede ser un ejemplo que nos puede, que nos debe de ayudar al día de hoy en estos tiempos difíciles que estamos pasando. Y vean lo que el ángel hace. Primero le dice la palabra, pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Y dice la palabra en el verso 6, dice: y Elías miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. El primer consejo: cuando uno entra en esa fase de tristeza, de ansiedad, se olvida de comer, se olvida de tomar agua, y eso lo debilita más a uno. Uno tiene que cuidar la alimentación, uno tiene que estar fortalecido físicamente hablando. Y vean qué interesante, Elías estaba dormido porque venía huyendo, y después de que comió y bebió, el ángel le permitió que volviera a dormir. Es otro consejo importante que podemos rescatar en esta enseñanza: dormir, descansar bien, porque eso restaura las fuerzas. Y vean qué interesante lo que pasa después. Dice que Elías, fortalecido, caminó 40 días, porque el ángel le dijo que fuera y regresara y caminara hasta el monte de Dios, el monte de Oreb. Y dice la palabra de Dios que caminó 40 días y 40 noches. Es bien interesante, la palabra de Dios no lo especifica si fueron 40 días seguidos y con tarde y noche. Yo creo que él tenía que descansar. Pero lo que quiero rescatar es que Dios mandó a Elías a hacer ejercicio. Pongan atención a esto. A veces uno, cuando entra en esas crisis, uno entonces no quiere hacer nada. Uno como que se siente desanimado. Pero hay que levantarse, hay que despabilarse. Y un consejo es hacer ejercicio. Ya los científicos lo podemos ver en muchos audios y videos en internet. El ejercicio es importante porque trae salud, trae vida, levanta el ánimo. Hay algunas hormonas que son muy importantes, como la serotonina y la dopamina, que se llaman las hormonas de la felicidad, que se activan cuando uno hace ejercicio. Cualquier tipo de ejercicio: caminar, correr, alzar pesas, en fin, lo más básico, pero hacer ejercicio, hermanos. Yo te invito para que usted se despabile y usted saque un tiempito cada día para que usted haga ejercicio. Eso a usted le va a ayudar. Eso fue lo que hizo precisamente el ángel con Elías. Y vean qué interesante, en Primera de Reyes capítulo 19, en el verso 9, hay una situación que quiero rescatar bien. Dice, en el verso 9 dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche descansando Elías. Dice: y llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Ponga atención a eso. Dios le pregunta a Elías que qué estaba haciendo. Yo le pregunto a usted: ¿no sabía Dios qué era lo que le estaba pasando a Elías? ¿No sabía acaso Dios, con todo su poder y su autoridad, qué era lo que estaba haciendo Elías ahí? Sí, claro que sí lo sabía. Pero Dios lo que está haciendo es permitiéndole a Elías que hable, que saque lo que tiene en su corazón, lo que tiene en su mente. Hermano, es importante en medio de la tristeza, en medio de la melancolía, en medio de ansiedad, poder tener a alguien con quien hablar. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser un amigo, puede ser tu líder, puede ser un pastor, pero es importante hablar. Y vea lo que dice Elías. Saca el violín y dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Vean ustedes, el hombre ahí casi para cortarse las venas.
Y entonces Jehová le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y luego suceden ahí una manifestación extraordinaria de la presencia de Dios. Dios siempre, de alguna manera, nos va a mostrar que Él está con nosotros. Y luego, vean qué interesante. En el verso 13 vuelve a decir, y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y entonces le llegó una voz que le decía, otra vez Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Te vuelvo a preguntar, ¿acaso Dios no sabía lo que Elías estaba pensando, lo que él estaba sintiendo, lo que él había hecho? Claro que sí lo sabía. Pero él sabía que era necesario que Elías hablara para que sacara el buche de su boca, ¿verdad? Estoy usando esa expresión común, ¿verdad? Para que sacara esa cosa que se le estaba atragantando en la garganta y que le estaba haciendo tener ese temor. Y vuelve a repetir lo que había dicho anteriormente. Dios ya lo sabía, no era necesario repetírselo al Señor. Lo que era necesario era que Elías hablara. Y dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Qué interesante. El ángel provoca de nuevo a Elías a hablar sobre su situación. Y luego quiero terminar con esto. Después de que Dios permite que Elías coma, que Elías beba, que Elías pueda dormir, que Elías pueda expresar, pueda manifestar su dolor, su temor por aquella amenaza que lo había hundido en una depresión, Dios le hace algo muy especial. Y lo encontramos en el verso 15. Después de esta terapia, permítame usar ese término, esa terapia espiritual, Jehová le dice, ve y vuelve por el mismo camino. ¿Cuántos días había caminado Elías? ¿Recuerda usted? 40 días y 40 noches. Más ejercicio, más serotonina, más dopamina, es decir, mejor estado de ánimo. Pero lo más importante es, dice la palabra, ve y vuelve por el mismo camino, hacia el desierto de Damasco, allá cerca de la tierra prometida. Dice, y ahí llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel, y ponga atención, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Ven qué interesante. Es decir, Dios no había terminado con Elías. Pero uno se cae en esa depresión, uno cae en esa ansiedad creyendo que ya no tiene sentido la vida y deseando la muerte como la deseó Elías. Pero Dios tenía un plan todavía hermoso, precioso para Elías como profeta. Lo mandó a ungir a varios reyes, vean qué privilegio. Y además lo mandó a ungir a Eliseo, aquel joven que iba a ser su sucesor como profeta de Dios para el pueblo de Israel. Dios tiene cosas todavía pendientes con nosotros, hermano. Siga estos consejos, cuídese, coma bien, duerma bien, hidrátese bien, haga ejercicio, hable, converse, porque Dios tiene todavía algo importante que hacer en tu vida. Padre, damos gracias por tu palabra. Yo pido, mi Dios, que esta palabra anime, traiga consuelo a la vida de mis hermanos en estos tiempos difíciles. Padre Santo, tu mano milagrosa sea con nosotros. El mundo, Señor, acude a los psicólogos y a los psiquiatras. Nosotros, Señor, entendiendo que eso no está malo, pero que tenemos un recurso superior, que eres Jehová, que eres nuestro Dios Todopoderoso, que vela por cada una de nuestras necesidades. Padre, bendecimos y decimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.